Mi primer amigo estaba oscuro, demasiado oscuro para ver nada. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado, por cierto? Alguien se estaba metiendo conmigo por ser un sabio célibe o algo así, y entonces... Eso bastó para volver a poner mi mente en marcha. Me llamaba Satoru Mikami, apenas 37 años de vida, y cuando empujé a mi compañero a un lado en la calle, algún maniático aleatorio me apuñaló. Bien, recordé todo eso, lo que significaba que debía de estar bien. No había necesidad de entrar en pánico. Eso no. Iba conmigo, de todos modos. Se me conocía por mantener la cabeza fría. La última vez que me puse nervioso fue en primaria, y lo único que hice fue mojarme los pantalones, solo un poquito. Intenté mirar a mi alrededor. Entonces me di cuenta. No podía abrir los ojos. Qué raro. Pensé mientras intentaba frotármelos y mis brazos no respondían. Y al grano, ¿dónde estaba mi cabeza, al fin y al cabo? Esto empezaba a ser confuso. En plan, wow, espera un segundo. Necesitaba tiempo para procesarlo. Siempre que empiezo a alterarme, me resulta útil quedarme quieto y empezar a contar números primos hasta calmarme. Probemos. 1, 2, 3... Espera, 1 no cuenta como número primo, ¿verdad? Uf, no era momento para eso. No podía pensar en esa tontería. Esto era malo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Estaba como más allá del punto de retorno, a menos que hiciera algo. Preso del pánico, comprobé si estaba herido en algún sitio. No parecía. Físicamente me sentía de maravilla, sin frío, sin calor, perfectamente cómodo. Eso, al menos, fue un alivio. Ahora, mis manos y mis piernas. Ahí ya no. Ninguna respuesta de mis extremidades. ¿Qué era eso? Que te apuñalen por la espalda no obliga a los médicos a amputarte todas las extremidades, ¿no? Me gustaría recuperarlas. Luego estaba lo de no puedo abrir los ojos. Estaba en un mundo de tinieblas, sin ver nada. Una ansiedad que nunca había sentido antes empezó a asomar en mi mente. ¿Estoy en coma o algo así? Estaba consciente, sin duda, pero quizá me había desconectado del sistema nervioso central. O no, cualquier cosa menos eso. Quiero decir, piénsalo. Si metes a un tipo en un espacio oscuro y cerrado, no tarda nada en volverse loco. Y así estaba yo. Y por lo visto ya ni podía morirme tranquilo. Si la locura era lo único que me esperaba aquí, bastaría para destrozar la confianza de cualquiera. En ese momento sentí que algo rozaba mi cuerpo. ¿Qué es eso? Concentré todos mis sentidos en esa sensación desconocida. Parecía hierba contra lo que quizá era el costado de mi estómago. Concentrándome en las sensaciones, empecé a explorar lentamente lo que me rodeaba. Podía sentir las puntas de unas hojas cercanas pinchando mi cuerpo. Eso me puso un poco contento, la verdad. Hacía un momento estaba en oscuridad total, pero ahora al menos había recuperado el tacto. Me alegró tanto que me lancé hacia la hierba y... creep. Podía sentir mi cuerpo deslizándose por el suelo. Me moví. Eso, como mínimo, era prueba clara de que no estaba en una cama de hospital. La sensación bajo mi estómago era de roca dura y desigual. Seguía sin tener mucho sentido, pero parecía estar al aire libre. Entonces me acerqué a la hierba, manteniendo los sentidos alerta a lo que tocaba, aunque seguía sin ubicar dónde estaba mi cabeza. No había nada que oler. No estaba seguro siquiera de tener ese sentido. En realidad, no tenía idea de qué forma tenía. Me sentía fluido, gelatinoso, como un monstruo de fantasía que conocía bien. De hecho, esa idea me rondaba hacía un rato. No, vamos, eso es una bobada. Cualquier cosa menos eso. Decidí dejar de lado esa perspectiva que daba ansiedad y, en cambio, probar el último de mis 5 sentidos humanos. No es que supiera dónde estaba mi boca. Entonces, ¿ahora qué? De pronto, una voz cruzó mi mente. ¿Usar la habilidad única, depredador? Sí. No. ¿Qué? ¿Habilidad única, depredador? ¿Y qué era esa voz? Creí haber oído algo raro cuando hablé con Tamura antes. ¿Me lo había imaginado? ¿Había alguien ahí? Algo no encajaba. No es que pensara que tenía visita, era más bien palabras flotando en mi mente. Frías e impasibles, como una voz generada por computadora. De momento, mejor no. Sin respuesta. Esperé un poco, pero no hubo más voces. Parecía que no habría segunda pregunta. ¿Elegí mal? ¿Era de esos juegos en los que todo se queda parado si no empiezas respondiendo sí? Asumí que la pregunta se repetiría eternamente hasta decir que sí,
como en Mi no de Nonetsant, cualquier JRPG normal. Pues no, qué grosera esta voz. Aparece, suelta una pregunta y desaparece para siempre. Había sido agradable oír a alguien por variar, pero ¿en serio? Va, sigamos con lo que estaba intentando antes. El sentido del gusto. Me acerqué a la hierba que sentí antes. Cuando tocó contra mí, me incliné hacia adelante, notando todo mi peso asentarse en el prado. Definitivamente era algún tipo de hierba. Cuando estuve seguro, de pronto noté que la zona donde las plantas tocaban mi cuerpo empezaba a deshacerse. Pensé que me derretía yo, pero al parecer era la hierba, y con ello, pude notar que los componentes de la vida vegetal bajo mí estaban siendo absorbidos por mi cuerpo. ¿Así funcionaba? En lugar de una boca para comer, ¿ingería la materia vegetal con todo el cuerpo? Desde luego, no sabía a nada. De ahí pude sacar unas conclusiones razonables. Primero, ya no era humano. Eso estaba cantado. ¿Entonces de verdad me apuñalaron hasta la muerte? A estas alturas no parecía una pregunta abierta. Eso también explicaba por qué estaba tumbado en un pedazo de suelo pedregoso en vez de en una habitación de hospital. ¿Qué fue de Tamura? ¿Y de Sawatari? ¿Habrá destruido mi disco duro como prometió? Estaba lleno de preguntas, pero sospechaba que a estas alturas ninguna importaba. Tenía que pensar en lo que venía. Entonces, ¿es eso? Soy realmente ya sabes, con el tipo de retroalimentación táctil que recibo ahora. Volví mis sentidos hacia el interior del cuerpo. Respondió con un movimiento rítmico. Boing, sproing. Lentamente, en la oscuridad total, me tomé tiempo para comprobar los límites exactos de mi forma. ¡Cielos! Antes era un hombre tan guapo y apuesto, y ahora soy tan fluido, tan aerodinámico. Vale, ¿te crees que lo voy a aceptar así como así? Por lo que alcanzaba a sentir, ya no había duda. Podía imaginarlo en mi mente. Quiero decir, ¿qué más podría ser? No es que tuviera prejuicios contra esto. Demonios, era hasta mono, si me apuras. ¿Pero para mí? Si haces una encuesta, creo que al menos 9 de cada 10 darían la misma respuesta. Tendría que aceptarlo, aún así. Aceptar que mi alma, o como quieras llamarlo, renació dentro de un monstruo de otro mundo. Las probabilidades me parecían astronómicamente bajas, pero había reencarnado, como un slime. Ñam, 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 ñam. Solo estaba comiendo un poco de hierba. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? No es que tuviera otra cosa que hacer. Llevaba unos días, más o menos, desde que me vi prácticamente obligado a aceptar que ahora era un slime. ¿Cuántos? No estaba claro. Es difícil notar el paso del tiempo cuando todo lo que ves es oscuridad total. Un descubrimiento de estos días fue que el cuerpo de un slime podía ser más útil de lo que parece. Nunca pasé hambre, por ejemplo, ni me cansé. Comida y sueño para mí eran totalmente innecesarios. Y sospeché otra cosa. No estaba seguro, pero parecía que no había nada más vivo por aquí. En términos de peligro, no estaba seguro de que hubiera de qué hablar. Mis días fueron alegremente libres de preocupaciones. O de cualquier otra cosa, la verdad. Todo el tiempo no volví a oír aquella voz. A estas alturas no me habría importado un poco de compañía. Pero no. Éramos yo, la hierba, y yo comiendo por falta de mejor plan. Era simplemente una forma de matar el tiempo. Y para entonces, podía sentir todo el proceso. Mi cuerpo absorbiendo los pétalos, descomponiéndolos por dentro, clasificando componentes y almacenándolos. ¿Qué significaba todo eso? No lo sabía. Empezaba a inquietarme. Necesitaba hacer algo o perdería la cabeza. Así que repetía el ciclo. Absorber, romper, almacenar. Pero había algo raro. La eliminación jamás entraba en la ecuación, de algún modo. Ni una vez. Tal vez los slimes no la necesitaban. En fin, tampoco es que yo supiera. Pero ¿a dónde estaba yendo todo lo que ingería? Mis sentidos me decían que mi forma no había cambiado de forma apreciable desde que llegué. Entonces, ¿qué diablos? Respuesta. Está siendo almacenado en el estómago de la habilidad única, depredador. Uso actual del espacio físico, inferior al 1%. ¿Eh? Vaya, eso habla. Pero ¿desde cuándo estaba usando una habilidad? Creí que no había respondido aquella vez. Respuesta. La habilidad única depredador no está siendo usada. Lo ingerido que entra a tu cuerpo está configurado para almacenarse automáticamente en tu estómago. Esto puede cambiarse, si lo deseas. ¿Ah? Bueno, me alegra que por fin tengamos ida y vuelta.
Volviendo al asunto, si uso esa habilidad, ¿qué pasa? Respuesta. La habilidad única, Depredador, comprende principalmente los siguientes 5 efectos. Introduce el objetivo en tu cuerpo. Menor probabilidad si el objetivo posee conciencia propia. Puede dirigirse a objetos orgánicos e inorgánicos, además de habilidades y magia. Analiza e investiga los objetivos llevados a tu cuerpo. Permite crear objetos fabricables. Si los materiales necesarios están presentes, puedes hacer una copia del objeto. El análisis exitoso del método de lanzamiento te permite aprender habilidades y magícula del objetivo. Almacena los objetivos devorados. También puede guardar materiales creados vía análisis. Los objetos almacenados no se ven afectados por el tiempo. Reproduce la forma y habilidades de los objetivos absorbidos. Disponible solo cuando el objetivo ha sido analizado. Almacena efectos nocivos imposibles de analizar, neutralizándolos y dividiéndolos en fuerza magícula. ¿Qué? Por primera vez en tiempo me quedé boquiabierto. Sonaba como una habilidad increíble. No era precisamente lo que los slimes solían tener, al menos los que yo conocía. Y... espera, ¿quién era esa voz que respondía? ¿Había alguien ahí? Respuesta. Ese es el efecto de la habilidad única Gran Sabio. La habilidad entró en vigor, volviéndose más accesible. Un sabio, Y yo pensando que esa voz solo se burlaba de mí. Ahora era el mejor compañero que tenía. Ojalá siguiera así. Diablos, todo habría estado bien en ese punto, con tal de que ayudara a suavizar la soledad infinita para la que me estaba preparando. Por lo que yo sabía, esa voz era algo que mi mente había creado para no perder las canicas. Me valía. Por primera vez en siglos, sentí que se me quitaba un peso del corazón. Según mis cuentas, llevaban 90 días desde que reencarné como slime. Para ser exactos, 90 días, 7 horas, 34 minutos y 52 segundos. ¿Cómo lo sabía con tanta precisión? Resultó ser uno de los muchos efectos colaterales de invocar Gran Sabio. Santos gatos. Qué útil. Habla del mejor amigo en un apuro. Cualquier pregunta que me surgiera, me daba la respuesta al instante. Según el sabio, hicieron falta 90 días para que la habilidad se fusionara por completo con mi alma. Normalmente, sería incapaz de responder en forma de conversación, pero, para contestar mis preguntas, aparentemente se actualizó, derivando parte de sus poderes de la voz del mundo para asistirme. Así me lo explicó. Esa capacidad, transmitir palabras a mi mente, normalmente no era posible. Esa voz del mundo se oía solo cuando había grandes cambios o cuando ganabas, actualizabas una habilidad, algo que no ocurría tan a menudo. Esas habilidades se obtenían raramente, cuando el mundo reconocía que habías crecido de una u otra manera. Mientras tanto, la evolución era algo que la mayoría nunca experimentaba en vida. Todo me sonaba a chino, pero si era así, lo aceptaba. Así que el Gran Sabio respondía a mis preguntas, pero por lo demás era totalmente pasivo. No tenía conciencia real. A menos que hablara, él no lo haría por cuenta propia. Esa era la única pega, pero intercambiar palabras con alguien de nuevo era maravilloso, aunque fuera una calle de un solo sentido. Aunque, en mi mundo natal, hablar con mis propias habilidades quizá habría sido considerado raro. Nota del traductor. Esquizofrenia. F. Ahí estaba yo, aún encerrado en la oscuridad, lanzando preguntas en cadena. Una cosa que confirmaron las respuestas fue que sí, ahora era un slime. También descubrí por qué nunca tenía hambre ni sueño. Los slimes de este mundo, al parecer, no necesitaban comer si podían seguir absorbiendo partículas de magia, magículas, del aire. En regiones menos abundantes, tendría que alimentarme absorbiendo monstruos o criaturillas. La mayoría de slimes evitaban zonas con poca magícula, pero los que no lo hacían eran increíblemente fuertes y crueles. Por lo general, era al revés. La abundancia de magia local significaba monstruos especialmente poderosos. En otras palabras, el área donde vivía estaba tan cargada de magia que ni siquiera necesitaba comer. En cuanto al sueño, respuesta. El cuerpo de un slime consiste en una masa de células idénticas. Cada célula puede funcionar como cerebral, nerviosa o muscular. Como las células operativas, usadas para pensar, se rotan dentro y fuera a intervalos regulares. No necesitas dormir. Eso planteó dónde se guardaban exactamente mis recuerdos. Quizá era como una configuración RAID en un ordenador. Cercano, bastaba. Llegó la respuesta. Para no tener personalidad,
El sabio contestaba rápido. Ya que estamos, gran sabio, constaba de 5 efectos. Aumenta la velocidad de percepción X1000. Analiza y evalúa el objetivo. Ejecuta en paralelo. Cualquier asunto que desees analizar, separándolo del pensamiento normal. Anula el tiempo necesario al usar magia, etc. Cobertura completa de todos los temas y fenómenos no suprimidos en este mundo. Creación total. Entonces sé todo, en todas partes, sin esfuerzo. Perfecto. O eso pensé. Resultó que solo podía recibir información relacionada con cosas de las que ya había oído hablar. O sea, necesitaba conocer y entender un concepto antes de poder analizarlo por completo. Y lo del canto. ¿Significaba que podría lanzar magia al instante tras aprenderla? ¿Y había magícula en este mundo y todo eso? El gran sabio respondió con un gran sí. Sabiendo eso, tenía que intentar aprender hechizos. Le pregunté al sabio si podía ayudarme a conjurar magia, pero no era posible. Valió el intento. Aún así, se me ocurrió otra gran idea. ¿Podía vincular el análisis de depredador con la operación paralela de gran sabio? Respuesta. Es posible vincular análisis, depredador, con operación paralela, gran sabio. ¿Deseas vincularlos? Sí. No. Sí, aunque no tuviera nada que analizar. Espera. ¿O sí? Esa hierba de mi estómago. Lo que comía para pasar el rato. ¿Qué era? No tenía otra cosa que hacer. Probemos. Adelante, sabio. Análisis completado. Hipocute. Tipo de ingrediente usado en medicamentos. Solo prospera en áreas bendecidas por la hierba, con alta densidad local de magícula. Magículas produce un medicamento de recuperación. Moler los pétalos y fundirlos con magículas produce una pomada que cierra heridas. ¡Guau! ¿Eso era lo que estaba comiendo? Hablando de cosecha inesperada. Inmediatamente me propuse fabricar mi propia medicina. El proceso ocurría dentro de mi cuerpo, así que no parecía elaboración, pero el análisis tardó menos de un segundo y, en otras 3 horas, ya tenía mi primera poción. 5 minutos y podía hacer 100. Y aunque no tenía comparación, usando el gran sabio para evaluarlas, obtuve calificación de alta calidad. Así que eso. Yo contento. Además, todo fue rapidísimo. Le pregunté al sabio, y dijo que el proceso solía tardar más. Vincularlo a operación paralela debió de ser buena idea. Para probar, lo desvinculé y fabriqué una sola poción. Tardé 50 minutos. Joder, qué lento. Parece que tuve el buen tino de combinar habilidades ultracompatibles. No es que supiera lo que hacía. Crecían por aquí algunas malas hierbas de jardín, pero la mayoría era hipocute. ¿Qué tal? Decidí, como pequeño seguro, cosechar toda la hierba posible y convertir mi estómago en una mini fábrica de pociones de recuperación. No tenía mucho más con qué ocuparme. Seguía oscuro. No había duda. Bajé la guardia. Tenía un compañero que me otorgaba habilidades y la posibilidad de conversar, pasiva, y lo dejé subir a la cabeza. Supongo que tuvo mucho que ver con que, durante 90 días seguidos, no encontré ninguna otra criatura. Sin peligro para mi vida. Pero aún así, había bajado la guardia. Por un instante pensé, Sentí de repente que me volvía más ligero o más pesado o inestable. ¿Me caí al agua? En los últimos 90 días, ni una gota de agua había tocado mi cuerpo. Supuse que estaba en una cueva sin lluvia u otro tipo de refugio, así que nunca se me ocurrió. Probablemente había entrado en un río o algo. Los ríos no existen a cubierto, así que quizá era un arroyo subterráneo en esta cueva. Hasta ahora, había mirado cada paso, asegurándome de pisar firme en la oscuridad. Pero tras aprender mis habilidades, envalentonarme y usar depredación para zamparme un prado, dejé de prestar atención a lo de debajo. Siempre fui así. Me vengo arriba y luego la cago al final. Al cliente. Claro, no habrá problema. Y después, apagar el infierno. Me pasó varias veces. Aún recuerdo las miradas asesinas que me echó mi equipo. Lástima no haber pensado en frenar a tiempo. ¿Qué idiota se mete en terreno desconocido cuando ni puede? ¿Ver? Si salía vivo, me daría mi merecido. Aunque con mi personalidad, dudaba que aprendiera algo. Curioso, de todos modos, cómo estaba gestionando todo esto. No es que tuviera brazos o piernas para agitar en pánico. Supongo que hasta aquí llegué. Vida útil muy corta, incluso para estándares de slime, quizá. Recé mis últimas plegarias, esperando la asfixia inevitable. La asfixia no llegó. ¿Por qué no? ¿No caí al agua? Hora de llamar al sabio. Quizá.
Respuesta. Un cuerpo de slime opera exclusivamente con magículas. El oxígeno es innecesario y, por tanto, la respiración también. Por eso no has llevado a cabo ese comportamiento. Ah, cierto. No me fijé, pero supongo que no estaba respirando, ¿verdad? Tenía sentido. Incluso tras 90 días seguía aprendiendo algo nuevo. Pero no era momento de celebrar. Caí al agua y, aunque no muriera, seguía estando en un lío. ¿Ahora qué? No sabía si flotaba o me hundía. La falta de miembros impedía intentar nadar. ¿Terminaría en el fondo y podría arrastrarme a la superficie? ¿O estaba condenado a ir a la deriva en la corriente, sin llegar a ninguna parte? Aunque, si acaso, parecía menos torrente y más mecerse en una cuna. Se balanceaba muy suavemente. Era agradable, hasta que algo me dijo que no era agua corriente. Quizá un lago, no un río. No sentía que me llevara a ningún lado. Me balanceaba arriba y abajo, como una bolsa de plástico, y no parecía haber tocado fondo. Si seguía así, estaba en problemas. ¿Y ahora? Entonces, mis neuronas, o mi cuerpo de slime, presentaron un plan ingenioso. Tal vez podía tragar toda el agua con depredador y luego expulsarla para impulsarme a chorro. ¿Funcionaría? Solo había una forma de saberlo. No podía hacer otra cosa. Así que empecé a beber, llenando mi estómago de depredador hasta aproximadamente un 10% de su capacidad. Luego la expulsé retorciendo mi estómago. La sensación de liberación fue emocionante. De repente, una voz sonó en mi mente. Habilidad de propulsión por presión. De agua adquirida. Era la primera vez que lo notaba. Tenía que ser la llamada voz del mundo. No había duda, ya que el sabio hablaba solo cuando le llamaba, pero ambas voces sonaban exactamente igual. No tuve tiempo de reflexionar. Cuanta más presión aplicaba al agua, más presión sentía sobre mí, y salí disparado a velocidad pasmosa, como si fuera a lanzar al cielo. La aceleración fue intensa. Honestamente, quizá fue bueno no poder ver. En vez de eso, me deleité con la sensación de atravesar la oscuridad. Bueno, aclaremos. Si hubiera podido ver, el miedo habría sido brutal. Pero como no veía, no fue tan aterrador como pensé. Si has montado en una montaña rusa a oscuras, quizá entiendas. Mi mente volvió a mi vida anterior y al único día que pasé visitando cierto paraíso bajo el dominio de cierto roedor. Al menos, aquel país de sueños mágicos ofrecía arneses de seguridad. A esas alturas quería darme un puñetazo por haber tenido la idea. ¿Y probarla justo al pensarlo? ¡Vamos, hombre! ¿Qué fue de un chequeo de seguridad previo? El terror empezó a afectar a mi pensamiento. ¿Cuánto tiempo seguiría acelerando? ¿Cuánta agua había escupido? Cuando se me ocurrió, sentí que mi cuerpo chocaba de frente con algo y rebotaba. Me preparé para una oleada de dolor paralizante, que nunca llegó. ¿No debería haberme hecho daño? ¿O me lo hizo y simplemente no lo sentí? ¿Qué pasó? Recibido. Has adquirido anulación del dolor, que evita la generación del dolor. Tu resistencia a ataques físicos redujo el daño recibido. La cantidad de daño sufrido por tu cuerpo es del 10%. La habilidad intrínseca de autorregeneración entró en acción. ¿Deseas apoyarla con tu habilidad única depredador? Sí. No. Ah, entonces sí me dañé un poco. Tiene sentido. No sé si es bueno o malo, pero con saber que algo pasaba, quizá no necesitaba sentir dolor. Eso facilitaría ciertas cosas. Apoyo de depredador, ¿eh? No lo entiendo del todo, pero venga. Sí. En ese momento, sentí como si perdiera de repente parte de mi masa corporal. Al rato, volvió. Mis partes dañadas fueron preanalizadas, analizadas y reparadas. Vaya cuerpo útil para tener. Debería probar luego cuánto puedo perder antes de irme al cao. Peligroso jugar con eso, pero quizá podía permitirme quedarme sin un poquito cada vez. Así que algo me decía que estaba siendo demasiado confiado. Tenía stock de pociones de recuperación que ni había necesitado, y perder un décimo del cuerpo parecía serio, pero ahora sabía que podía regenerarlo en 10 segundos. La próxima vez que me dañen, probaré esas pociones. Entonces, ¿dónde estoy? Asegurándome de estar de nuevo normal, comprobé el entorno. ¿Quién sabe qué monstruos peligrosos podía haber? Estaba fuera del agua, pero quizá había cosas escamosas esperándome al otro lado. Lentamente, con cuidado, empecé a moverme. Parecía que cada vez que hacía algo, con cuidado, significaba que iba a meterme en peligro. Seguro que era mi mente jugándome malas pasadas. Y ese pensamiento probablemente no ayudó,
porque... ¿Puedes oírme, pequeño? Oí algo. ¿Pequeño? No debe de haber nadie más que yo, ¿no? No era exactamente una voz, pero algo que podía reconocer de forma directa e instintiva en mi mente. No tenía oídos para oír, de todos modos. Hola, puedes oírme, ¿verdad? Respóndeme. Venga ya. Pero ¿cómo respondo sin boca? Como experimento, intenté pensar, cállate, calvo, en mi mente. No es como si ese tipo pudiera oírlo ni nada. Pero ¿cómo iba a avanzar si ni siquiera podía dar una... ¡Ojo! ¿Te atreves a llamarme calvo tú? Bastante descaro en un cuerpo tan pequeño, ¿eh? Pensaba mostrar algo de amabilidad a mi primer invitado, pero parece que tienes prisa por morir. Vaya, haber avisado de que funcionaría, y no tenía idea de con quién trataba. En fin, hasta aquí. Mi culpa. Hora de disculparse. Lo siento. No sabía cómo responder, así que solté lo primero que se me vino a la mente. Perdón, no veo nada ahora mismo, así que no tengo idea de cómo eres. ¿En serio? Es algo grosero llamar calvo a alguien que ni podía ver, supongo. Si lo era, probablemente toqué un botón sensible. Jejeje. Ejeje. Ajajajajaja. La risa vino en 3 niveles distintos. Una obra maestra. Entonces, ¿estábamos en paz? ¿O...? ¡Qué fascinante! Supuse que reaccionaste así al verme. Pero no puedes, ¿eh? La mayoría de los slimes son monstruos de bajo nivel, incapaces de pensamiento consciente, mientras recorren el ciclo de absorción, división y... regeneración. Es raro, en verdad, que abandonen su hábitat. ¿De qué hablaba ahora? Sonaba más curioso que enfadado, así que, de todos modos, este era mi primer contacto con otro ser inteligente. La primera conversación en mi nueva vida. Quería mantenerla amistosa. Has despertado mi curiosidad, Slime, por la forma en que golpeaste con tanto brío mi cuerpo. Tus poderes regenerativos me sorprendieron. ¿Eres un monstruo nombrado o quizá único? ¿Un qué? ¿Repite? Perdón, no te entendí. Solo llevo... Vivo aquí 90 días. Supongo que, con tu senciendia, nunca fuiste destinado a ser un simple slime. Se llama monstruo nombrado, a aquel al que se le ha otorgado un nombre único. ¿Pero solo 90 días? Ridículo. Entonces eres único. ¿Qué sería único? Un monstruo único es un individuo que de pronto alcanza habilidades inusuales, algo así como una mutación. A veces nacen en áreas con altas concentraciones de magícula. Quizá naciste de la masa de magícula que se filtró de mí. Entonces, ¿qué diablos? Probemos aclararlo con el bagaje de la Tierra. Este tipo, lo llamaré tipo por comodidad, estaba filtrando magia por toda el área. De hecho, tan densa que dio a luz a un monstruo. Un slime. Yo. ¿Así fue? Ningún monstruo se ha atrevido a acercarse a mi dominio en los últimos 300 años. Si naciste de mi fuerza de magícula, tal vez eso te dio poder para tocarme y vivir para contarlo. Oh, entonces, ¿eres como mi padre? No, no hay lazo de sangre. No. Tengo capacidad reproductiva. Algunos monstruos la tienen y otros no. ¿En serio? Pensé que eso venía por defecto. Pero si uno simplemente brota de magícula o lo que sea, quizá no hace falta, ¿no? Tu intelecto me sorprende. Muy pocos monstruos poseen algo así. Entre todos, solo los nacidos de la magia tienen senciendia como tú o yo la entendemos. El comentario siguió un rato, pero lo importante fue que, al parecer, los humanos también existían en este mundo. También había no humanos, especies muy cercanas a la humanidad y con capacidad reproductiva. Incluía razas como elfos, medianos, enanos y otras hadas, generalmente aliadas de los humanos. Además, estaban razas como goblins, orcos, hombres lagarto, etc., hostiles a la humanidad y tratadas como monstruos. Esa animosidad no era biológica per se. El cruce era posible. Luego estaban los nacidos de magícula, término general para los nacidos de la propia magia, monstruos que sufrieron mutaciones repentinas y seres sintientes, evolucionados de animales o bestias mágicas. Tenían inteligencia y reproducción, pero solo dentro de sus subespecies. En sus castas superiores existían titanes, vampiros, demonios y otras especies longevas, capaces también de tener descendencia, aunque rara vez lo hacían. Su abrumadora fuerza de magícula los volvía casi inmortales, eliminando la necesidad de dejar herederos. Estas diversas especies inteligentes y reproductoras
eran hostiles a la humanidad y se las llamaba colectivamente raza, nacida de magícula. Leyendo entre líneas, la impresión era que los nacidos mágicos no eran tan abiertamente hostiles como los humanos temían, y, en cambio, los humanos codiciaban su poder. Aún así, era verdad que ambos bandos luchaban por su espacio. Estos monstruos diversos se clasificaban por niveles de peligro. Las filas superiores de los nacidos de magia estaban llenas de seres muy poderosos, capaces de arrasar una ciudad humana si quisieran. No el tipo de gente que te gustaría encontrarte. Mi nuevo compañero siguió un rato, sobre cómo luchó con nacidos mágicos de nivel superior en el pasado. Por fin, el tema volvió a mí. Como te dije, no tengo capacidad para producir hijos. La razón es sencilla, porque no la necesito. Soy de la raza de los dragones, uno de los 4 únicos en el mundo, único y el más perfecto de mi especie. Conóceme como Veldora, el dragón de la tormenta. Mi vida es infinita, mi carne insondable. Mientras mi voluntad permanezca, siempre viviré. ¡Ajajajajaja! Se podría haber ahorrado la risa. Déjamelo. Entonces no necesita tener hijos porque vivirá para siempre, ¿no? Y aunque le costaba ir al grano, mencionó algo que no quería pasar por alto. ¿Veldora era un dragón? Además, si le gustaba darle una colleja a nacidos mágicos de alto nivel de vez en cuando, era bastante duro, ¿no? Usando mi conocimiento terrícola, intenté imaginar a Veldora, el dragón de la tormenta, sin duda sentado frente a mí ahora. No me gustó lo que inventó mi mente. Parecía estar tratándome con educación, y eso lo hacía más aterrador. Y ahora... ¡Guau! ¿En serio? Bueno, gracias por toda esa guía, señor. Supongo que será mejor que me ponga en camino. Intenté escapar como pude. Detente. Ya te conté todo sobre mí. Es tu turno ahora, ¿no crees? No debía esperar otra cosa. ¿Querías saber de mí? Si le contaba mi milagrosa travesía desde un planeta ajeno, ¿me creería? Parecía maravillarse de lo listo que era para ser un slime. Si intentaba inventar algo, dudaba que colara. Tal intento parecía una buena forma de cavar mi tumba. Pues da igual. Si no me creía, lo afrontaría. Reuniendo valor, le conté a Veldora todo lo que me había pasado hasta ahora. Así que sí, aquí estoy, supongo. Ha sido súper difícil, ¿sabes? Prudentemente dejé mi telaraña de habilidades sin explorar y le conté al dragón mi historia de ser apuñalado, despertar como slime y todo lo demás hasta su dominio. Era un poco raro como no dramático sonaba al ponerlo en palabras, pero fue duro igual. Y lo peor era que había ido literalmente a ciegas todo el camino. Si una chica mona pasaba junto a mí en el camino, ¿podría verla? El pensamiento me entristeció un poco. Entonces, ¿un transmigrante? Tus orígenes son bastante raros, de hecho. ¿Eh? ¿Lo son? ¿Y transmigrante? ¿No te sorprende? ¿Qué reacción era esa? ¿Entonces esos transmigrantes eran lo bastante comunes como para tenerles nombre? ¿Qué tenía de raro entonces? A veces aparecen transmigrantes. Sus recuerdos del pasado quedan grabados en sus almas por una voluntad poderosa. De hecho, hay algunos que mantienen cada recuerdo de su vida anterior. Pero un transmigrante de otro mundo, eso es bastante inusual. Un alma común, por sí sola, no tendría esperanza de sobrevivir un viaje entre reinos. Se disolvería a medio camino, llevándose sus memorias. Alguien que retiene su mente completa y reencarna como monstruo por pura magia. No recuerdo ningún precedente. Bastante peculiar. Al parecer, los transmigrantes de otros mundos conservaban solo parte de sus recuerdos, como mucho. Alguien como yo, que aún tenía todos, era muy raro. No es que me importara mucho. Acababa de decirme algo que no podía ignorar. Un alma por sí sola. ¿Entonces podías llegar a este mundo sin reencarnar ni nada? ¿Soy tan raro? Porque no lo parece. ¿Hay gente que venga de otros mundos sin transmigrar? La hay. Nadie ha viajado a otro mundo desde aquí, pero no son pocos. Los que completaron su viaje aquí desde otros lugares. Se les conoce como visitantes u otros mundos, y tienen conocimientos de cosas inexistentes aquí. Adquieren, por lo que oí, algún poder especial al viajar aquí. Además, hay registros de transmigrantes que, como dije, tienen conocimiento de otros mundos. No todos eligen identificarse como tales, imagino. Interesante. No sabía si eran del mismo planeta que yo, pero podría estar bien hablar con alguno. Podría incluso haber japoneses.
Probablemente era mejor para mi cordura tener un objetivo mientras estuviera aquí. Ya veo, ya veo. En ese caso intentaré localizar a algunos de esos otros mundos, como los llamaste. Quizá encuentre a alguien de mi tierra. Espera un momento. Dijiste que no puedes ver, ¿no? Ah, sí. ¿Y? Es un fastidio. Pero si me tomo mi tiempo y no me mato, seguro que encuentro a algún visitante. Probablemente. Te ayudaré a ver entonces. Maldición. Este tipo, quiero decir Beldora, el dragón de 1890. La tormenta. Estaba siendo muy amable conmigo, ¿no? ¿Podía confiar en él? ¿De veras? En efecto, con una condición, sin embargo. ¿Qué me dices? No me gustó cómo sonó, pero... Bah, qué demonios. ¿Qué condición? Sencilla. Cuando te conceda la capacidad de ver, te pido que no me temas. Eso, y que vengas a visitarme de nuevo. Nada más. ¿Te parecen aceptables mis términos? ¿Solo eso? ¿Seguro? ¿Qué dragón tan solitario? Supongo que no había nadie más a su altura. Con razón no podía dejar de hablar. Conmigo. Debía de ser su primer compañero de charla en Eras. Si fuera por mí, diría que este dragón era un alma cándida. Podría estar echándome un farol, diciendo que era un dragón. Quizá los dragones aquí no eran tan poderosos. Nota. Druthers. Lo dejamos tal cual. She. Era un buen trato. ¿Eso es realmente todo lo que necesitas? Sí. Para ser franco, fui sellado aquí hace 300 años. Desde entonces tengo tanto tiempo libre que estaba prácticamente loco de aburrimiento. ¿Qué te parece? Si eso es todo, trato hecho. Bien. Es una promesa, y confío en que cumplirás tu parte. Claro, puede que no lo parezca, pero puedes contar conmigo, colega. Pregúntale a cualquiera en la Tierra. Darán fe. Ojalá no lo intente. Sería malo. Muy bien. Existe una habilidad llamada percepción de magícula. ¿Puedes usarla? Ah, otra vez. Más muros. Qué injusto. No puedo. ¿Qué clase de habilidad es? Te permite percibir las partículas de magia que flotan a tu alrededor. No es muy poderosa y solo ofrece una referencia visual, así que no es difícil de adquirir. Oh, suena fácil. En efecto, para mí es tan fácil como respirar. Ni me molesto en pensarlo. ¿De veras? Entonces, si aprendo eso, ¿podré ver otra vez? Precisamente. Este mundo está cubierto de magia pura, aunque no se distribuye uniformemente. ¿Sabías que la luz y el sonido tienen propiedades ondulatorias? Sí, lo he oído. Ondas de luz y ondas sonoras. Ah, qué inteligente. Lo aprendiste en tu mundo, ¿no? Debe de ser. Pero sí, podrás observar cómo esas ondas perturban las partículas de magia cercanas, y con esa información, calcular cómo se ve y suena el entorno. Sencillo, ¿no? En realidad no. ¿Qué clase de cuento es ese? No estoy seguro de si eso suena sencillo o no. ¿No? Pero eso te permite seguir luchando aunque pierdas vista y oído. Te protege de ataques sorpresa, y eso casi es necesario para sobrevivir aquí, ¿no? Sí, pero podemos saltarnos el rollo de luchar y hacer que vuelva. A ver, quizá. Muy bien. Permíteme ayudarte a adquirirla. Es el único método que conozco. Espera. ¿Puedes hacerlo? Soy prácticamente un recién nacido aquí. No te preocupes. Tienes tus memorias de tu vida pasada, ¿no? Y ahí adquiriste conocimiento sobre la naturaleza de la luz y el sonido. Sin eso, ni yo podría ayudarte, apuesto. La suerte está de tu lado. Cierto. Debe de ser difícil explicar la visión a alguien que no ve. Yo no sabría. Leí en alguna parte que Helen Keller aprendió a hablar siguiendo pistas que aprendió antes de quedarse sorda a los 2 años. Quizá podría usar mi conocimiento terrícola para aprovechar esa percepción de magícula y descubrir cómo es el mundo alrededor. Merecía la pena intentarlo. La ceguera empezaba a ser un fastidio enorme. Además, tenía al sabio de mi lado. Podía con ello. Listo para aprender, señor. Ahora, no hace falta tanto ardor. Es bastante simple. Primero, intenta mover la magia a tu alrededor con la fuerza de tu cuerpo. Tenía idea de a qué se refería. Era la habilidad que debí de adaptar para salir del agua hace un momento. ¿Así? Me tensé, imaginando la fuerza circulando por mi cuerpo. Podía sentir algo moviéndose dentro. Las magículas de las que hablaba mi colega. No era consciente en el agua, pero parecía que podía ajustar la fuerza según cuánto me tensara. Antes no controlaba tanto el agua como la magia danzando en ella. Estaba ejercitando mis músculos mágicos, y las partículas alrededor reaccionaban. Me sorprendió lo rápido que lo capté.
Eres más diestro de lo que pensaba. Ahora, ¿ves la diferencia entre la magícula moviéndose dentro de ti y la de fuera? Vaya, quizá era fácil de verdad. Tal vez estaba más sensible a la magia que absorbía ahora que era consciente de que vivía de ella. Claro, o sea, ¿no es esto lo que he estado comiendo todo el tiempo? She. Si entiendes eso, lo demás es pan comido. Solo siente los movimientos de las partículas fuera de ti. Sí, no. Lo entendí, pero lo intenté, siguiendo instrucciones y sintiendo las partículas alrededor. Y pude. Podía sentirlas flotando en el aire, montando las corrientes, moviéndose. Todo tipo de sensaciones. Preguntemos al sabio. Confirmado. Habilidad extra. Percepción de magícula. Adquirida con éxito. ¿Usar percepción de magícula? Sí. No. ¿Así de fácil? Pues sí. Sí. Venga. Menuda piedra en la que apoyarme. En cuanto invoqué percepción de magícula, mi cerebro se llenó de nueva información. Una cantidad enorme, más de lo que un cerebro humano podría procesar. Las ondas de luz y sonido empujando cada partícula diminuta, y yo procesándolo todo y convirtiéndolo en datos perceptibles. El problema de la vista humana es que ni te da un campo de 180 grados al frente. Ahora, de pronto, podía ver 360 grados a mi alrededor. Las sombras de las rocas cercanas, vistas a cientos de metros. En el instante en que enfocaba mi atención, podía averiguar qué era. Si aún fuera humano, ese torrente de datos habría frito mis circuitos. Pero ahora era un slime. Mis células podían ser músculo o cerebro según hiciera falta. Así que, de un modo u otro, aguanté el chaparrón de información. Y entonces, sincronizando la habilidad extra, percepción de magícula con la habilidad única. Gran sabio. Éxito. A partir de ahora, toda la información será gestionada por el gran sabio. De golpe, mi visión se abrió. La sensación de quemazón cerebral se fue, y pude ver, tan claramente que era un milagro no haber podido antes. Algo me decía que tener al sabio era como hacer trampa. No estaría mal llamarlo así. Si otro lo tuviera, me quejaría de que va contra las reglas. Como lo tengo yo, no hay problema. Creo que lo tengo. Muchas gracias, dije, volviendo la atención hacia la criatura frente a mí. Mierda. Era un dragón de verdad, cubierto de escamas que brillaban en un negro oscuro, más resistentes que el acero, y flexibles. Un gran ser de aspecto maligno. Gah, eres un... ¡Dragón! Se alzaba mucho más de lo que preveía. Mi grito interno brotó, y no creo que se me pueda culpar. ¡Qué sorpresa! Me siento mal por pensar que este tipo era del tamaño de una mascota. Esto era... real. Absolutamente sin duda. Su cuerpo, sorprendentemente cercano al dragón occidental, relucía como obsidiana. Tenía 6 dedos en cada mano, armados con garras listas para desgarrar lo que fuera. Los 2 pares de alas a su espalda, uno mayor que el otro, terminaban en punta en sus extremos, respectivos, como espadas afiladas a la perfección, listas para cortar.